Buenas noches con todos. Vamos a iniciar el último video del bloque de HCCE y además también el último video de este curso como tal. Bien, antes de entrar de lleno en el tema de trabajos en altura, vamos a ver unas fotos y ustedes se tomarán unos segundos en pensar qué está mal en ellas. En este primer set de fotos vemos unos trabajos en un edificio de estructura metálica y a unos trabajadores haciendo su labor. ¿Observamos algo raro o que no concuerde con nuestra forma de pensar en estas imágenes? Y aquí, en esta, que es una foto muy famosa tomada en el momento del almuerzo en la cima de un rascacielos, específicamente sobre la estructura de acero durante la construcción del Rockefeller Center en Manhattan, Nueva York. Nuevamente, les consulto, ¿observamos algo raro o que no concuerde con nuestra forma de pensar? ¿Qué harían ustedes si fueran los responsables de este proyecto al día de hoy? Y quizás en esta última, un poco menos real, aunque King Kong no es propiamente un obrero, ¿qué podríamos recomendarle para este trabajo en alturas, entre comillas, que está realizando? Bueno, poniéndonos serios, obviamente hay algo que está mal. Nuestra conciencia de riesgo nos indica que hay reglas no observadas en estos trabajos y trabajadores. Así que ahora sí, entremos a ver qué podemos recomendarles. Las caídas son una de las principales causas de muerte en los trabajos de construcción. Cuando se trabaja en alturas, como escaleras, andamios y techos, los empleadores deben planificar estos proyectos de manera que se garantice la seguridad en el trabajo. La seguridad paga, las caídas cuestan. Era el lema de una campaña de difusión que hizo la OSHA hace algún tiempo para elevar la conciencia entre trabajadores y empleadores acerca de los peligros de caídas de escaleras, andamios y techos. Las caídas desde escaleras, andamios y techos pueden ser prevenidas y se puede salvar vidas a través de 3 pasos simples: planificar, proporcionar y adiestrar. Planificar, es decir, empezar por decidir cómo será el trabajo, qué actividades involucrará y qué equipo de seguridad puede ser necesario para realizar cada actividad. Proporcionar el equipo correcto. Adiestrar a todos en el uso seguro del equipo. Las caídas se pueden prevenir cuando los trabajadores comprenden cómo preparar adecuadamente y usar de manera segura el equipo. Por estas razones, una persona que supervisa un trabajo en altura debe ser capaz de crear conciencia sobre la importancia de aplicar medidas de seguridad cuando se realizan trabajos en altura, entender los requerimientos básicos del procedimiento de un trabajo de este tipo. Además, hay aspectos que impiden a una persona realizar trabajos en altura. Por ejemplo, aspectos físicos, problemas cardíacos, presión arterial alta, ataques epilépticos, gente que sufre de mareos o de vértigo, trastornos del equilibrio, minusvalías en extremidades, drogodependencia, alcoholismo, enfermedades psiquiátricas, diabetes, etc. Por otro lado, aspectos psicológicos. Los aspectos psicológicos de aptitud a tener en cuenta en un operario de trabajos verticales y que pueden perjudicar la correcta realización de los trabajos son dificultades de comprensión, sentido común poco desarrollado, capacidad lenta de reacción, inadecuada transmisión, norma, procedimiento y valoración de riesgos deficiente. Hagamos una definición básica inicial.
¿Qué se considera un trabajo en altura? De acuerdo a la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional estadounidense, OSHA, el trabajo en altura es todo trabajo que se realiza a una altura de 1,80 m por encima o por debajo del nivel del piso. Además, se considerará ese 1,80 m que indican las normas nacionales como el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, estipulado en el Decreto Ejecutivo 2393, y el Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas como la medida mínima que se debe tomar para los procedimientos de seguridad. Dentro de estos podemos citar, entre otros, trabajos en andamios, escaleras, cubiertas, postes, plataformas, trabajos sobre vehículos, etc. Así como trabajos en profundidad desde 1,80 m para cualquier tipo de trabajo que se desarrolle bajo el nivel del suelo, excavaciones, pozos, etc. Son numerosas las actuaciones que requieren la realización de trabajos en altura, tales como tareas de mantenimiento, reparación, construcción, remodelaciones, restauraciones de edificios u obras de arte, montaje de estructuras, limpiezas especiales, etc. También puede ser considerado como trabajo en altura todo aquel trabajo que se desarrolle en un lugar donde debajo de este existan equipos en movimiento o equipos o instalaciones que comprometan el área, pisos abiertos o algún otro tipo de riesgo y que obliguen a tomar medidas de índole similar a la de los trabajos en alturas. Para poder desarrollar un trabajo en altura es necesario contar con un sistema personal de detención de caídas, que significa un sistema que detenga a un empleado en una caída desde un nivel de trabajo. Consiste de un anclaje o punto de anclaje, conectores, un cinturón de seguridad o arnés y puede incluir una cuerda de seguridad. Además, un dispositivo de desaceleración, una cuerda salvavidas o combinaciones apropiadas de estos elementos. Hemos mencionado varios conceptos en el tema de trabajos en altura que deben ser cubiertos. Por ejemplo, el de puntos de anclaje. El punto de anclaje es un punto confiable de enlace para las líneas de vida o dispositivos que disminuyen la velocidad y el impacto de una posible caída. Nunca anclar un sistema de detención de caídas a sistemas de ventilación de residuos, cubiertas de resumideros, barandales, escotillas en el techo, escaleras o escalas fijas, tubos de ventilación, bajantes, formaletas, soportes para nivelación, concretos antiguos o parapetos que, aunque sean hechos de hormigón, impliquen una estructura ligera que no soporte esa tensión. El punto de anclaje debe resistir 2.200 kilogramos de tensión por cada trabajador. Los puntos de anclaje permanentes pueden ser de fijación mecánica o química. Los anclajes mecánicos tienen una fijación por medio de soldadura, pernos de expansión o instalación estructural. Los materiales en los que estos anclajes son colocados deben ser totalmente macizos, como planchas metálicas, hormigón o piedra sólida. Los anclajes químicos tienen una ampolleta de resina que se coloca con el cáncamo de anclaje. Su uso es recomendado para hormigón o piedra de poca compactación y ladrillo macizo o perforado. Se deberá contar con que el anclaje del sistema de protección de caída sea lo más próximo al área de trabajo. Evitar desplazarse más de 15 grados de este punto para evitar el efecto pendular en caso de caída. Para estos casos se deberá contar con una línea de vida horizontal o vertical. Veamos ahora qué son los arneses de seguridad. Podríamos definirlos como elementos de protección personal resistentes a caídas, equipados con dispositivos de seguridad que evitan que la persona caiga al vacío. El arnés de seguridad distribuye las fuerzas de detención de una caída sobre los muslos y las nalgas del trabajador. Ya no se permite el uso de los cinturones de seguridad como equipos de detención de caídas, porque al detener una caída, estos cinturones podrían causar daño serio a órganos internos como el vaso y el páncreas. Ni qué decir de esas prácticas locales en las cuales los pintores, en los andamios,
Se amarran una soga o un cabo a la cintura para prevenir una caída. Junto con el arnés de seguridad debe implementarse el uso de las cuerdas de seguridad que conectan el arnés directamente a un anclaje, por ejemplo un agarre para cuerdas o una línea horizontal estática. Las cuerdas de seguridad deben ser hechas de correas sintéticas manufacturadas específicamente para tal uso. Las cuerdas de seguridad deben tener argollas con guardacabo y estar equipadas con ganchos de seguridad con cierre o anillos en forma D para fijarse a otros componentes. Se recomienda ampliamente el uso de las cuerdas de seguridad con amortiguadores. Los amortiguadores pueden reducir las cargas de detención de caídas hasta en un 50%. No encoger nunca una cuerda de seguridad haciéndola nudos, porque los nudos reducen seriamente su resistencia. Además, las cuerdas de seguridad no deben ser enrolladas a un objeto para después atarse a sí mismas. Para el uso adecuado del arnés es necesario revisar ciertos puntos con la debida frecuencia. Recordemos que la revisión del arnés siempre se realiza previo a su uso y la inspección se realizará con frecuencia semestral. El equipo debe ser retirado del servicio y reemplazarse si se encuentra cualquiera de las condiciones que se mencionan a continuación. Identificado con el número 1, las argollas D que no presenten partes cortantes, oxidación o desgaste, distorsiones, grietas, roturas o bordes ásperos o filosos. Con el número 2, las hebillas que funcionen, los seguros, que no presenten partes cortantes, oxidación o desgaste. Con el número 3, los soportes plásticos que no estén rotos ni presentes partes cortantes. Con el número 4, las correas en general que esté en buen estado, que no presente cortes o presencia de quemadura por soldadura. Las hebras rotas de las correas generalmente aparecen como mechones en las superficies de las correas. Ciertas consideraciones especiales en el uso de las correas cuando son expuestas a un calor excesivo. El nylon se vuelve quebradizo y adquiere una apariencia arrugada de color café y sus fibras se romperán al ser flexionadas. El nylon no debe usarse en temperaturas superiores a los 80 grados Celsius. De igual forma hay que tener cuidado con las pinturas. Estas pueden penetrar y secar dentro de las fibras, restringiendo así su movimiento. Los daños de secantes y solventes se manifestarán como si hubieran sido causados por algún agente químico. Y el número 5, las costuras que no estén deshilachadas, sobre todo en sitios donde exista mayor cantidad de hilos. El uso adecuado del eslinga y el amortiguador involucra también puntos de inspecciones y frecuencia de revisión. La revisión del eslinga siempre se realiza previa a su uso y la inspección se realizará con frecuencia semestral. Todo esto hecho por un profesional calificado en la materia. Los puntos a revisar son como se muestran en la gráfica que está a su izquierda, a la izquierda de la pantalla. Número 1, los mosquetones, que no presenten partes cortantes, oxidación o desgaste, y sobre todo que funcione la activación del doble seguro. Número 2, correa en general, que esté en buen estado, que no presente cortes o presencia de quemadura por soldadura. Número 3, los amortiguadores de caída, que no hayan sido activados. Y número 4, las costuras, que no esté deshilachado, sobre todo en sitios donde existe mayor cantidad de hilos. El uso adecuado de la cuerda de restricción incluye la revisión de los siguientes puntos y con frecuencia de revisión semestral. Recuerde que la revisión de la cuerda de restricción siempre va a ser hecha antes de su uso. Los puntos a revisar son como se muestran en la gráfica, nuevamente a la izquierda de la gráfica. Número 1, los mosquetones, que no presenten partes cortantes, oxidación o desgaste, y sobre todo que funcione la activación del doble seguro. Número 2, la cuerda en general, que esté en buen estado, que no presente cortes o presencia de quemadura por soldadura. Y número 3, cuerda en unión con el mosquetón, que no tenga ningún desgaste. La línea de vida, cable de seguridad o cuerda salvavidas horizontal
Se refiere a elementos utilizados para mantener sujeta y segura una persona, que permite el amarre del mosquetón y el desplazamiento seguro a través de la misma de un punto de anclaje y sostenerla en caso de caída. Las cuerdas salvavidas horizontales deben estar diseñadas para mantener un factor de seguridad de al menos el doble del impacto de carga. Todas las líneas de vida, líneas de seguridad y puntos de anclaje deben ser colocados por personal competente. Para ello, ya sea por su capacitación y experiencia, de manera que puedan asegurar la confiabilidad del sistema de protección contra caídas. Tanto la línea de vida, así como el punto de anclaje, deben soportar 2.200 kilogramos o 5.000 libras por empleado y deben ser diseñadas con un factor de seguridad de 2. Las líneas de vida pueden ser elaboradas con cables de acero o cuerdas de fibra sintética certificadas. Los cables de acero deberán tener un factor de seguridad de 6 y las cuerdas un factor de seguridad de 10. En caso de ser utilizadas para trabajos de altura con trabajos en caliente, solo serán factibles el uso de líneas de vida con cables de acero. Los 3 puntos claves a considerar en caso de una caída requieren que se haga un cálculo de la distancia de la caída para el sistema de arnés. Debe calcularse la distancia posible de caída para determinar el tipo de dispositivo y de conexión necesario. También debe seleccionarse de acuerdo al trabajo a realizar y al ambiente de trabajo. En promedio, un punto de anclaje deberá estar por lo menos a 5.6 metros de altura desde la superficie de caída. La distancia entre la superficie de caída y el punto de anclaje es igual a la suma de el largo del eslinga más los mosquetones, aproximadamente 1.80 metros, más el estiramiento del sistema amortiguador, aproximadamente 1 metro, más la altura media de una persona, se considera 1.80 metros, más un factor de seguridad equivalente a 1 metro. A su vez, si consideramos que el punto de anclaje es a una línea de vida horizontal, se deberá adicionar el 10% de la longitud de esta línea de vida. Por ejemplo, si tuviéramos una línea de vida de 4 metros de longitud, esta deberá estar a 6 metros de altura de la superficie de caída. 5.6 metros más 0,40 que equivalen al 10% de esa longitud de la línea de vida. Remarcamos ciertas recomendaciones de seguridad en el uso de este tipo de sistemas de protección. 1. Nunca conectar 2 ganchos de seguridad entre sí, ni amarrar la línea de vida sobre ella misma. Nunca utilizar sistemas o equipos de protección personal contra riesgos de caída en trabajos en altura que ya hayan sido sometidos a impactos accidentales. 3. Nunca trabajar cerca de los bordes que se encuentren a menos de 1,80 m. Para ello deben de considerar el uso del equipo de protección contra caídas. Y 4. Al concluir el trabajo, el arnés no debe estar expuesto al sol, a la humedad, a radiación de soldadura o a productos químicos. Otro equipo utilizado comúnmente en trabajos de altura son las plataformas de trabajo elevable, elevadores de canasta o también conocidos como man-lift. La plataforma elevadora móvil de personas es una máquina móvil destinada a desplazar personas hasta una posición de trabajo, con una única y definida posición de entrada y salida de la plataforma. Está constituida como mínimo por una plataforma de trabajo con órganos de servicio, una estructura extensible y un chasis. Existen plataformas en el mercado que pueden extenderse sobre los 60 metros. Estos equipos han reemplazado a las escaleras y a los andamios en muchos centros de trabajo debido a su movilidad y flexibilidad. Estos pueden estar hechos de metal, fibra de vidrio, plástico reforzado u otros materiales. Pueden ser motorizados u operados manualmente y se considera que son elevadores de canasta si pueden rotar en torno a un eje primariamente vertical. En la mayoría de los casos son hidráulicos, algunos requieren estabilizadores.
Siempre se debe mantener el posicionamiento durante el desplazamiento del brazo extensor. Hay que tener cuidado con presencia de líneas eléctricas, no sobrecargar la plataforma de trabajo y tener un entrenamiento específico acerca de cómo operar el equipo, además del uso de un arnés. Una plataforma incluye, entre otras partes, las siguientes. La plataforma de trabajo con un solo ingreso. Es obligatorio tener barandillas capaces de resistir al menos 90 kilogramos o 200 libras. Un tablero de mando y de servicio, una estructura extensible, un chasis con ruedas u orugas y estabilizadores. Hay peligros asociados a este tipo de equipos que pueden conducir a lesiones personales o a la muerte. Por ejemplo, caídas desde un nivel elevado, objetos en caída desde elevadores, volcamientos, expulsiones desde el elevador de la canasta por un efecto de rebote cuando hay personas en la canasta y el manlift está en movimiento, fallas estructurales o colapsos del equipo, descargas eléctricas, peligros de enredo, contacto con objetos, entre otros. Los ingenieros se deben asegurar de que las zonas de trabajo son inspeccionadas para verificar que no haya peligros y tomar las decisiones correctivas para eliminar tales peligros antes y durante la operación de un elevador de canasta. Entre los puntos que se deben verificar se incluyen descensos, hoyos o superficies inestables como tierra suelta, pendientes, zanjas o baches, líneas de energía eléctrica y cableado de comunicaciones sobre la cabeza, otras obstrucciones que puedan encontrarse también sobre la cabeza de la persona, otros lugares y atmósferas peligrosas, vientos fuertes y otras condiciones climáticas severas, la presencia de otras personas en las proximidades del trabajo. Otras medidas de protección en trabajos en altura incluyen el uso de redes y barandas. Las redes de seguridad deberán instalarse tan cerca como sea practicable por debajo de la superficie de trabajo sobre la que están trabajando los empleados, pero en ningún caso a más de 9.1 metros por debajo de ese nivel. Cuando se usen redes en puentes, el área de caída potencial desde la superficie de trabajo hasta la red deberá estar libre de obstrucciones. La OSHA recomienda que las redes de seguridad deberán instalarse con suficiente espacio libre debajo de ellas para prevenir el contacto con la superficie o las estructuras que están debajo cuando se sometan al impacto de una fuerza igual a la de la prueba de altura de caída especificada, como vamos a decir a continuación. La prueba de altura de caída consistirá en un saco de arena de 180 kilos y de diámetro aproximado 76 más menos 5 centímetros, que se deje caer en la red desde la superficie de trabajo más alta en la que los empleados estén expuestos a riesgos de caídas, pero no desde menos de 1.1 metros sobre ese nivel. Asimismo, la OSHA recomienda en el caso de los sistemas de barandales y su uso que deban cumplir con las siguientes disposiciones. La altura del borde superior de los largueros superiores o las piezas equivalentes del sistema de barandales deberá de ser de 1.1 metros más menos 8 centímetros sobre la superficie de trabajo. Los largueros intermedios, cercos protectores, mallas, piezas verticales intermedias o piezas estructurales intermedias equivalentes deberán instalarse entre el borde superior del barandal y la superficie de trabajo a no menos de 54 centímetros de altura. Los sistemas de barandales deberán ser capaces de soportar sin falla una fuerza de por lo menos 890 newtons aplicada dentro de una distancia de 5.1 centímetros del borde superior en cualquier dirección, hacia afuera o hacia abajo y en cualquier punto a lo largo del borde superior. Y los sistemas de barandales deberán tener una superficie que prevenga lesiones a un empleado por rajaduras o laceraciones y que prevenga que la ropa se enganche.
Otro elemento común en construcción en temas de trabajo en altura son los andamios. Entiéndase por andamios a cualquier plataforma elevada temporalmente para trabajar personas y tener materiales. Existen dos tipos básicos de andamios. Los andamios de soporte, que consisten de una o más plataformas sostenidas por elementos rígidos capaces de soportar cargas tales como postes, patas, armazones, estabilizadores. Y los andamios de suspensión o góndolas, que son unas plataformas suspendidas por su parte superior por medio de cuerdas u otro material no rígido. Los puntos críticos de seguridad para andamios de soporte que se deben observar son los siguientes: verificar la ubicación de las bases, asegurar vertical y horizontalmente el andamio, verificar la capacidad de carga y chequear los accesos y plataformas. Cuando un obrero está trabajando en un andamio que está a más de 3 metros de un nivel inferior, este debe estar protegido para no caer ese nivel. Estaríamos cumpliendo con la regla base, que es ese 1.80 metros que habíamos mencionado anteriormente. Hemos visto antes los tipos de protección contra caídas que se deben proporcionar a los obreros. Además de usar casco, todo empleado en un andamio deberá estar provisto de protección adicional contra herramientas de mano, escombros y otros objetos pequeños que pueden caer a través de la instalación de tablones, vallas o del sistema de barandales. Y debe estar protegido mediante redes para escombros, plataformas sólidas que permitan que no impacte nada al obrero, o toldos que contengan o desvíen los objetos en caída. Las marquesinas de seguridad son elementos que se colocan con el fin de evitar caídas de materiales u objetos a niveles inferiores y así prevenir un accidente laboral a un trabajador o a una persona ajena a la obra. Las marquesinas de seguridad son instaladas en el perímetro del forjado que da al interior de la obra para proteger a los trabajadores de un accidente, como también es colocada en la marquesina es colocada en el perímetro de la edificación que da a la calle para proteger a las personas ajenas a la obra y así salvaguardarlas de algún impacto de cualquier elemento que pueda caer de niveles superiores. El material con el que se elabora la marquesina es diverso. Entre los más utilizados son el metal, maderas u otras mezclas de plásticos debidamente resistentes. Los elementos de sujeción para las marquesinas de seguridad son brazos generalmente metálicos que sobresalen del cerco perimetral entre 1 y 2 metros. Estos elementos de sujeción son fijados por medio de anclajes con tornillos, que son realizados generalmente con acero al carbono, ya que se necesita que tengan una buena resistencia al impacto y a fuerzas puntuales de elementos que caigan de niveles superiores. Su forma lleva una parte recta de unos 2 metros aproximadamente y luego a 135 grados lleva otra de 1,5 metros de longitud, donde son fijados posteriormente la marquesina de madera, metal u otro material. Una práctica efectiva para prevenir la caída de objetos en trabajos de altura es amarrar las herramientas. Esto puede evitar que los elementos golpeen a las personas que circulan en los niveles inferiores de la obra. Para ello se les suele proveer a los trabajadores en el ingreso al trabajo un rollo de cabo de cuerda para que corten y amarren sus herramientas en el momento de hacer su labor. Y por último, pero no menos importante, ojo con los trabajos y accesos donde se usan escaleras. Es muy frecuente este tipo de accidentes. Por ello, la OSA recomienda lo siguiente para el uso de una escalera. Se deberá suministrar una escalera en todos los puntos de acceso al trabajo donde hay una interrupción en la elevación de 48 centímetros o más, con excepción si se suministra una rampa, una pista, un terraplén o un izador de personal para suministrar el acceso seguro a todas las elevaciones. No cargue nada en las manos mientras suba o baje una escalera.
Cuando se suba a una escalera, se debe mantener 3 puntos de contacto con ella en cada momento: 2 manos y un pie, o 2 pies y una mano. No utilice el punto superior de una escalera de tijera como travesaño o asiento. Use una escalera solamente sobre una superficie estable y nivelada, a menos que haya sido asegurada arriba o abajo para evitar el desplazamiento. No mueva o cambie una escalera mientras una persona o cualquier equipo está en la escalera. El ángulo apropiado para montar una escalera es colocar su base a 1/4 de la longitud de trabajo de la escalera, desde la pared u otra superficie vertical, como se puede ver en el diagrama. Ahora los invito a ver un video resumen de lo que hemos venido conversando. El video se titula Trabajos en altura y lo pueden encontrar en esta misma plataforma. Otro tema, ya saliendo del área de trabajos en altura, pero muy importante en la evaluación operativa de una obra civil, es que exista un plan de gestión de residuos. La mayoría de los proyectos de construcción generan desperdicios y algunos generarán más desperdicios que otros. Por ejemplo, un desarrollo de oficinas versus un proyecto de infraestructura. La gestión de residuos del proyecto generalmente emplea el proceso 3R, esto es, reducir, reutilizar, reciclar, para abordar la gestión ambiental. El plan de gestión de residuos del proyecto detalla los controles que se aplicarán a cada categoría particular de desechos, que van desde desechos de oficinas generales, papel, hasta desechos de alimentos, desechos sanitarios y hasta las diferentes categorías de residuos generados por los procesos de construcción, excavaciones, metálicos, embalajes, maderas, hormigones, etc. Los requisitos para la gestión de residuos incluyen identificar las instalaciones autorizadas de eliminación de residuos, por ejemplo, los botaderos municipales o aquellos sitios donde las municipalidades nos lo permitan. Obtener los permisos y autorizaciones necesarios para descargar los residuos, siendo los más comunes descargas de aguas residuales, material excavado, donde las autoridades encargadas de hacer cumplir los desechos están facultadas para evaluar los controles respectivos. Desechos de construcción y demolición generados en el sitio que puedan requerir un plan formal para el tratamiento de los escombros y la separación para su posible reciclaje o reutilización. Esto, además de ser una labor ética necesaria en la ejecución de la obra, trae consigo una serie de beneficios. Reducir la generación de emisiones atmosféricas, prevenir el aporte de sólidos en las redes de alcantarillado y corrientes superficiales, reducir el impacto visual de la obra y minimizar el área de afectación por presencia de residuos o escombros, minimizar las necesidades de transporte de residuos, asegurar el buen funcionamiento de las escombreras y maximizar su vida útil, reducir costos financieros, optimizar la administración de materiales y reducir riesgos inherentes al almacenamiento de residuos. Algunas alternativas a la eliminación de residuos de construcción y demolición incluyen el tratamiento de los residuos y su debida gestión, como mencionaremos a continuación. Residuos de tierra vegetal y de excavación. Se recomienda usarlos para recuperar el paisaje o usarlos como relleno para la obra. Residuos de hormigón. Usarlas como grava, como agregados en la fabricación de hormigón, o usarlo como relleno. Residuos de asfalto pueden ser asimismo utilizados como relleno en la obra. Otros productos básicamente de acabados pueden ser o se pueden utilizar y aprovechar los trozos pequeños y no desecharlos, como tejas, azulejos, y encontrarles un uso práctico.
o también pueden ser usados como material de relleno también en la obra. Residuos metálicos pueden ser reutilizados o entregados a un gestor para su reciclado. Residuos de madera pueden ser utilizados para hacer tableros, para hacer andamios, siempre y cuando la madera esté en buen estado, o reciclarlos para la fabricación de tableros de aglomerado. Y los embalajes, básicamente nos referimos a los pallets, pueden ser utilizados como tarimas o tableros auxiliares, o devolverlos al proveedor para que los reutilice. Los invito ahora a ver un video con relación a lo comentado. El video se llama Oportunidades para un mejor uso de los desechos de materiales de construcción. Tómense unos segundos, por favor, véanlo y continuamos la clase en este mismo momento. Recordemos que todo lo visto debe estar contenido dentro del plan de HSCE. Por esa razón es necesario realizar un monitoreo. Este plan debe describir cómo el equipo de gestión del proyecto implementará las actividades de control necesarias de la organización ejecutora para asegurarse de que tengan cumplimiento. El monitoreo y el control pueden contener o hacer referencia a procedimientos específicos a ser empleados para asegurar el cumplimiento del trabajo que se realiza, incluyendo determinar y aplicar medidas para monitorear el logro de resultados específicos del proyecto para determinar si cumplen con la seguridad y requisitos del medio ambiente. Y además, identificar el desempeño insatisfactorio e identificar las formas de eliminar las causas de ese desempeño ambiental y de seguridad insatisfactorio. En este punto, finalmente, no me queda más que agradecerles su paciencia para llevar este curso de esta manera y Dios mediante, espero algún día conocerlos a todos y a cada uno de ustedes personalmente. Un abrazo de mi parte y bendiciones a ustedes y a sus familias en estas duras circunstancias.